Muy buenos días, mis estimados amigos, televidentes, familia, etcétera. Bienvenidos a todos. Hoy en día tenemos muchas ideologías. Aquí en Estados Unidos tenemos entre 40 y 60% de personas que se identifican como cristianos, otros como ateos, etcétera. Ahora, esto es primordialmente para los cristianos y católicos. Mis amigos, los ateos, también están bienvenidos a escuchar si quieren, ¿verdad? Pero ¿por qué lo digo también los ateos, ¿verdad? Porque a pesar de todo, ¿verdad? La ideología de Cristo, aunque no es original, acepto eso, ¿verdad? Pero es promulgada hoy en día muy seguido refiriéndose a Cristo. Hubo otras personas que promulgaron esa ideología, pero no son mencionadas y la gente generalmente no se refiere tanto a ellos. De tal modo, me voy a dirigir, ¿verdad?, a la lectura del Evangelio, ¿verdad? Porque quiero que se entienda, voy a hacer una lectura del Evangelio de la primera de Mateo, ¿verdad? Porque quiero clarificar y ayudar a aquellos que estén escuchando de cómo se tiene que entender la Biblia, ¿verdad? Y los evangelios. Porque hay muchas personas hoy en día que a falta de entendimiento, una de dos, o se basan en lo que dice el padrecito, que muchas veces los padres, los sacerdotes, y los obispos y todos los clérigos y los predicadores, etcétera, prefieren mantener una ideología conservativa, donde nada cambia, sin tomar en cuenta que a través de los siglos la ideología cristiana y religiosa ya ha cambiado muchísimo y muchas veces contraria a la ideología misma de Cristo original. Mi reto generalmente para la gente cuando se ponen tenemos distintas percepciones acerca del Cristo, les pregunto, ¿has leído por lo menos un evangelio completo? Porque leyendo un evangelio completo te da por lo menos un evangelio. Si lees los 4, mucho mejor, ¿verdad? Pero detrás de toda la paja encuentras la personalidad de Cristo, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver por qué no podemos guiarnos ni por la Biblia ni por los evangelios literalmente. Necesitamos entender la cultura, necesitamos entender el autor y necesitamos entender a Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar aquí con el Evangelio según Mateo, el primero. Ese es el que más uso yo porque se me hace que da una idea muy clara de lo que estamos haciendo. Dice aquí, el libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Será. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josaf, Haram, Osías, Josatán, Ahaz y Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar y Eleazar de Matán y de Jacob.
Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, no sé quién se habrá fijado o si alguien se fijó, ¿verdad? Que se habla muy claramente de las generaciones de Abraham hasta José, pero no se menciona las generaciones de Abraham hasta María. Es seguro que María, bueno, vamos a decir relativamente seguro, ¿verdad? Porque no hay ningún tipo de verificación. El evangelista se pone a escribir, por lo menos 30 años después de la muerte de Jesús, para tratar de calmar la curiosidad del pueblo y la cultura en ese tiempo. Porque en ese tiempo el papá era el importante, ¿verdad? Pero, como nosotros sabemos, si estás tomando en cuenta 14 generaciones, tendrían que haber sido de María. Y para que Jesús hubiera nacido de la rama de Abraham, esas generaciones tendrían que haberse verificado por María, porque José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. Una de dos, o María no era virgen, o no sabemos de dónde viene Jesús. Ahora, esto no es para invalidar todo el evangelio, ni tirarlo a la basura, sino para enfocarnos y darnos cuenta de los errores que vamos a encontrar en la lectura de la Biblia y de los evangelios, que, como les digo, no invalida todo, sino que nos da a conocer que para buscar la verdad, para buscar, si ustedes quieren, la voluntad de Dios, tenemos que expurgar entre la paja y encontrar lo que es importante, ¿verdad? Ahora, para la gente de aquel tiempo era importante la genealogía del papá. Para nosotros que sabemos por dónde viene la cosa, decimos, bueno, ¿y qué con la mamá? ¿Verdad? Alguien que hubiera estado escribiendo, dictado por Jesús, dictado por Dios o iluminado por Dios, se habría dado cuenta que hay otras culturas y otras generaciones que iban a leer ese mismo documento y que iban a hacer las preguntas que hacemos hoy nosotros. Sin embargo, no hay nada de eso. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que muchas veces, cuando encontramos estas escrituras, estamos encontrando hombres buscando a Dios, si tú quieres, pero dentro de una cultura y tratando de satisfacer la curiosidad de esa cultura. No tanto que estuvieran guiados por el Espíritu Santo en la Escritura, ¿verdad? Porque hay muchas faltas y errores que digo yo, válgame, si yo siendo tonto, cuando me pongo a escribir papeles,
para otra gente, me pongo a pensar, oye, espérate, ¿y qué si viene una persona de otro lenguaje a leer esto? Voy a tener que cambiar ciertas palabras, trato de clarificar cosas pensando en que si viene otra persona de otra compañía, de otra ideología, quiero clarificar, ¿verdad? Entonces, iremos leyendo que aquí lo que pasa es, había muchos más escritos de los que estamos leyendo, de los que vamos a leer. Pero naturalmente en el año 300, César, o el César de ese tiempo, va a hacer la religión cristiana oficial y le pide a la iglesia, denme algo escrito, denme algo, denme su dogma, ¿qué creen? Sus reglas. Y pues los señores, algo apresurados, en urgencia, deciden, bueno, vamos a juntar los libros que más hacen sentido para nosotros, ¿verdad? Y para el tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, si quieren, es el primer libro, es la primera vez que se juntan todos los compendios de lo que ahora llamamos la Biblia, ¿verdad? El Evangelio. Entonces, hay mucha metida de mano y de pata humana, ¿verdad? Hay muchos cocineros en esa sopa y consecuentemente va a haber muchos errores. Y dentro de esos errores, nuestra misión es buscar la imagen del Cristo vivo. Y en esto vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Algunas cosas, pero la idea es que sí, en la Biblia no se puede interpretar literalmente, ni nos podemos aferrar a interpretaciones antiguas, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, al Antiguo Testamento. Los leprosos eran considerados pecadores, estaban enfermos y la huella de su pecado la llevaban en las manos y en su cara. Entonces había en la Biblia modos de tratarlos y se tenían que hacer a un lado, tenían que traer su campanita, hacía todo tipo de cosas, ¿verdad? Hoy en día nos damos cuenta que, no es pecado, es una enfermedad y eso sucede en la naturaleza, no tiene nada que ver con el pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar dispuestos a entender que muchas interpretaciones de pecado que estaban escritos en la Biblia no son pecado, son una interpretación del autor en su momento y en su cultura. Y digo eso porque hay una cantidad de cristianos, lo más puritanos, que son los peores, ¿verdad? Que, esto es pecado y no debes de hacer. Jesucristo era todo lo contrario. Jesucristo se metía con los pecadores, andaba con los pecadores, que eso, simplemente hacer eso era una cosa no aceptada por los, simplemente tocar a un pecador ya te contaminabas. Entonces Jesucristo viene a quebrar todas esas cosas, ¿verdad? Y dentro de nuestras lecturas tenemos que buscar a ese Cristo, ¿verdad? Hoy en día nos damos cuenta que, bueno, en realidad es importante si Cristo vino de Abraham o de Melquisedec. No, en realidad no, porque lo importante de Jesucristo es la ideología que nos presenta y el sacrificio que está dispuesto a hacer sin violencia por llevar a cabo el mensaje y la misión en lo que él creía, ¿verdad? Que si es importante que si María era virgen o no, pues para mí en realidad no, ¿verdad? Para ellos, como estaban tratando de aludir a una parte del evangelio, no podían concebir que María no fuera virgen,
Bueno, ¿y podría Dios haber permitido una unión humana normal y haberse incluido como embrio? Sí, es muy posible. Ahora, que lo hizo o no lo hizo, pues yo no lo sé, yo no hablo con Dios, no tengo un telefonito, yo no conozco a nadie que tenga un teléfono para hablarle a Dios y decirle, oye, ¿cómo se hizo esto? Lo único que tenemos son escrituras de hombres que trataron de comprender los misterios que sucedían en su tiempo con los conocimientos que ellos tenían. Entonces, muchos de estos milagros, muchas de estas cosas, vamos a tener que revisarlas porque sí, a mí también me enseñaron igual que ustedes que todo era un milagro, pero no necesariamente. Y el hecho de que no todo era un milagro no destruye la fundación de que, bueno, si yo quiero, yo puedo creer que hay un Dios, yo puedo creer que hay un alma, pero si voy a llamarme cristiano, tengo que vivir de acuerdo con el Cristo real, no el Cristo inventado por las corporaciones. Y esto se lo voy a decir en el próximo video, que va a ser un video acerca de la Navidad. Pero en fin, hoy por hoy esto es más que suficiente. Nos vemos a la próxima, hermanos. Con mucho cariño, se portan mal y, y sí, porque bueno, esa es otra, otra aventura que luego les voy a contar. Bueno, hasta la vista, mis amigos.